Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos el día de hoy en la compañía del psicoterapeuta Carlos Leonardo Montoya Flores para hablar un poco acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y recalco conmemoración porque no tiene el mismo significado que festejar el Día de la Mujer. Conmemoración es honrar la memoria de aquellas mujeres que han aportado, que han abierto brecha para que el día de hoy las mujeres tengamos el acceso a los privilegios que hoy tenemos. Y buscar la igualdad, no como mujeres, sino como individuos en lo general. Y pues vamos a ver la opinión de Carlos el día de hoy. Adelante. Bueno, no, igual que tú, como ya hablábamos tras bambalinas de esta situación, creo que en una sociedad pervertida por desconocimiento, ¿no? Transformamos todo en un espectáculo y creo que en una fecha tan importante como lo es el 8 de marzo, que realmente no es el 8 de marzo, ¿no? Son una cantidad de eventos que son visibilizados a través de una fecha en el siglo pasado, el 8 de marzo, visto a que pues, mujeres trataron de luchar por encontrar ni siquiera privilegios, porque los privilegios son aquellos que están por encima de los derechos fundamentales, sino al principio, en el siglo pasado, el verdadero contexto del feminismo es buscar conseguir esos derechos que son inherentes a la condición humana, pero que ahora, de una forma sesgada, ya no estamos buscando igualdad, sino no sé cómo se le podría decir porque yo no siento, ¿no? Ya ahí sí es algo a criterio personal, que, que estén peleando realmente lo que se debe de pelear. Siento que hay unas batallas más importantes con relación a establecer a las garantías de que esos derechos que se han establecido en algunos países, afortunadamente en la gran mayoría, solamente está asociado a la ONU, establecer a las mujeres sus derechos de participación constitucional en todo lo que inherentemente está previsto en esa legislación, en ese cuerpo legislativo, de sus derechos. Sin embargo, una cosa es la tipificación del derecho y otra cosa es el disfrute del derecho. Y siento que ahí es donde está desvirtuada la situación porque la lucha no es en que esos derechos se den. En muchos lugares que somos privilegiados, pero no porque es un privilegio, sino porque tenemos fortuna de que estas mujeres pagaron con carne y sangre esos derechos. Pues, ¿cómo explicar? Es visibilizar en aquel momento la necesidad de generar un derecho a ser humano como mujer, ¿no? Ahora, llegan a tener esa igualdad, pero el problema está en que por desconocimiento la mayoría de la población ha perpetuado un modelo de presión sobre las mujeres y por lo menos lo que yo te comentaba de que yo admiro a una serie de mujeres en el ámbito de la neurociencia, pero que no había presencia de mujer negra en el área de las ciencias neurocientíficas, no vamos otra vez ahí, sino que bueno, desafortunadamente en otros campos sí han habido presencias, pero que están surgiendo. Y eso se debe a estas mujeres que hace aproximadamente, creo que 100 años, lucharon y pagaron, vuelvo y repito, con carne y sangre. Esto por eso no se puede festejar. Y es una conmemoración. Y que la conmemoración, en vez de regalar flores y regalar equivocadamente una cantidad de cosas por el hecho de cortar genitales femeninos, se dé más bien una educación para alcanzar ese ímpetu, esa estructura de conciencia, de educación, en cuáles son mis derechos y cómo difundir esos derechos para hacerlos valer. Entonces, la mayoría de la gente no tiene ni puta idea de lo que se está conmemorando el día de hoy, a pesar de que todo el mundo lo posea. Hay un problema con la desinformación, ¿no? Muchas personas creen que con simplemente publicar un post ya hizo lo suyo, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es realmente una crítica a lo que está pasando y hacer una divulgación de lo que realmente es y de lo que realmente se tiene que realizar. Y yo te decía ya en espacio personal
sobre este escenario donde se visibilizaban a todas las mujeres. Y yo decía, pero perdóname, y te lo pregunté en privado y ahorita me vas a seguir hablando de eso, pero yo te decía, bueno, el problema está en que no todas las mujeres que están haciendo esa visibilización han hecho aporte a ese campo. Entonces, ¿por qué se le da una visibilización a estas mujeres? Yo no estoy diciendo que no merezcan tener derecho a participar, pero es que si no han hecho ningún aporte, ¿por qué se le tiene que poner como mujer virtuosa o mujer condecorada y darle un premio por el hecho de ser mujer? Me parece eso muy peligroso porque hace ver de que la condición de ser mujer es como una condición discapacitante que se le tiene que allanar completamente todo, como que todo lo que debería vivir la persona porque eso es ser mujer. A ver, ahora quiero que entendamos que es muy fácil descontextualizar lo que acabo de decir, porque sí entiendo que por lo menos hay países donde legislativamente no tienen este acompañamiento, no tienen estos derechos por una condición de creencias, por una condición de sesgos culturales, pero el problema está en que en los países latinoamericanos, que son los que yo puedo dar opinión, todos gozan de un cuerpo legislativo donde se da equidad jurídica a la mujer. Ahora, el problema está es en qué se está haciendo. Te dejé de escuchar. Hola, hola. ¿Listo? Bueno, no sé, tuve fallas técnicas. ¿En qué quedamos? En el hecho de que ahora existen los cuerpos legislativos y la articulación jurídica para que estas personas, estas mujeres, gocen de estos derechos, pero que realmente lo que estamos haciendo es como pervertir el significado y no estamos haciendo el trabajo de educar a que gocen de ese derecho, ¿no? Y la condición es la perpetuidad del concepto que se tiene de mujer. O sea, perdóname, yo no estoy diciendo que no sea nada romántico, que no sea nada bonito un obsequio, pero el hecho de pedir igualdad y que aún se exija unos privilegios, que está bien, yo como te decía, la condecoración está bien cuando es meritoria, cosa que yo no creo en la meritocracia social, ¿no? Pero si tú me dices, bueno, tuvo un aporte y pues vamos a aprovechar en esta conmemoración del mes de la mujer y el 8 de marzo a, a darle una visibilidad a esta mujer que dentro de este campo está haciendo un aporte significativo, yo digo, vale. Pero el problema está en que cuando yo digo que todas las mujeres del equipo son especiales, pues estoy simplemente diciendo que ninguna lo es. Claro que sí, y bueno, lo platicábamos, ¿no? Esto viene de la ignorancia, porque no se está tomando en cuenta el contexto histórico, de dónde viene, de dónde procede y de cuáles fueron los hechos. Y por eso erróneamente pues se felicita por el simple hecho de ser mujer. Y claro que cada ser humano es valioso en lo individual por sus características, por muchas cosas. Y habrá otro día en el que se pueda reconocer eso, pero se me hace también que no es lo correcto que en este día de esta lucha o de lo que significa la conmemoración, se haga de eso pues una fiesta popular y que incluso diferentes sectores lo utilicen como para hacerse presentes ahí y reconocer a las mujeres, ¿no? Como ya en un contexto político o etcétera, en otros. Yo considero que este día debe de servir como hacer ese recuerdo o, o ir al origen de dónde proviene para valorarlo realmente, para darle el significado adecuado y que esos derechos por los que se han luchado, que ya están establecidos, eh, tengamos
no el acceso, sino el conocimiento de ellos para poderlos aplicar. Y no solamente como mujeres, La cualidad como también para individuos, disfrutarlo. claro. Y, 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 y exactamente, o sea, darles a conocer, por ejemplo, en el aspecto de los niños y niñas, el valor que como individuos tienen y a lo que pueden acceder. No seguir perpetuando esa imagen de la mujer como la mujer abnegada, sumisa, violentada, que hay muchas realidades que siguen sucediendo y que precisamente las mujeres que han luchado o que han aportado lo hacen visible o le dan voz a esas mujeres. Pero para que con el conocimiento y la formación puedan acceder a esos derechos y no solamente acceder, sino a hacerlos válidos, a conocerlos y a poderlos aplicar y reconocer que por el trabajo, por la labor, por los aportes de esas mujeres, hoy en día se han reconocido muchos derechos y se han aplicado, pero que no busquemos esa igualdad, sino que esa aplicación y justicia en los derechos en cuanto a todo individuo, no en cuanto a la mujer simplemente. Al género, sí. Es que hay un gran problema, es que pasamos de buscar, nos perdimos en el momento. Yo creo que la sociedad no. O sea, yo entiendo, yo creo que estructuralmente no estamos perdidos. Más bien siento que el pópulo, ¿no? La sociedad de consumo es la que está perdida en hacer ruido, porque igual aunque esta sociedad es una sociedad opinante, y eso es lo que más me asusta, porque cuando tú apruebas una ley que se inclina parcialmente hacia un género, se vuelve peligroso, porque es que cuando tú hablas, bueno, yo eso es un elemento que me puedo meter en tremendo conflicto de ser cancelado, porque cuando tú hablas de feminicidio estás haciendo una intención, o estás generando una intención de que quien mate a una mujer lo mata por el hecho de ser mujer. Y yo creo que la acción antinatura y enferma de asesinar a otro humano va por encima independientemente del género, que casualmente hay ciertas condiciones factibles para que suceda un hecho hacia la mujer, sí, pero no se da por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, en la violencia familiar que tanto hablamos, la mayoría de las presencias de los factores agravantes de esta violencia tiene que ver la crianza del individuo, aquí en este caso el hombre, que ejerce la violencia sobre la mujer, la falta de una sociedad que actúe adecuadamente en la estructuración de ese individuo y adicional el consumo de sustancias psicoactivas como lo es el alcohol, sobre todo que es un factor interviniente que es importante entender. Entonces, lo que yo tanto hablo, la mayoría de estas personas no son personas malas, porque eso realmente es un estigma moral, sino son personas enfermas y que deben de ser tratadas como lo que son. Ahora, eso no exime a que tengan una condena penal. Eso está muy bien, pero que también se tome en cuenta de que se debe buscar trabajar las problemáticas que tiene, porque hoy fue María y mañana va a ser Josefina, ¿sabes? Hoy golpeó a María y si tú no cambias, si tú no preparas a la sociedad, si no preparas a una niña a entender cuándo es violencia y cuándo no es violencia, a cómo escoger las relaciones afectivas, y la primera violencia de género, llamámoslo así, que está mal dicha, sucede en casa cuando se le enseña a una niña a esa indefensión aprendida. Entonces, ahí está el conflicto, ¿no? Entonces, el feminismo que debemos aplicar debe ser un feminismo estructurante, un feminismo educativo, un feminismo que entienda el contexto del valor, no de la mujer, sino del humano por humano, ¿sabes? De los derechos humanos que establece una serie de fundamentos o derechos fundamentales para la vida. Entonces, el problema es que vamos a ser honestos, ¿cuántos de esos derechos humanos realmente disfrutamos los hombres también? Entonces, la búsqueda del verdadero impacto de la mujer, y lo pueden ver con estas mujeres históricamente aportantes, las mujeres que intervinieron y a las que se le debe la conmemoración de marzo, fueron mujeres que no solo no pelearon contra los hombres, y esa es otra cosa, ellas no estaban peleando contra los hombres,
estaban peleando por los derechos y muchos de esos derechos estaban hasta la protección sobre los animales, que son seres sintientes, sobre otros hombres vulnerados por raza y, por supuesto, el derecho a tener esa igualdad como la mujer. Y tú me dijiste algo en privado ayer, que era la parte de la falta de capacitación, ¿sabes? De que por qué la mujer no tiene una verdadera presencia, porque muchas veces no está preparada. Y eso no es, ¿cómo explicar? No es que es una mofa que estoy haciendo el género de la mujer, no. Siento que el verdadero feminismo debe de generar esa conciencia de crecer hacia ese conocimiento y poder explotar la presencia donde lo haga, ¿sabes? En la parte política, en la parte científica. Claro que sí, esa es una parte muy importante, la formación, porque podemos tener ya ese acceso en diferentes ámbitos y si no existe la preparación, de nada sirve que tengamos el acceso, porque se trata de esos lugares que se están pidiendo de ocuparlos, pero ocuparlos de una manera efectiva, de una manera en donde vaya yo de verdad a aportar, a generar pues una sociedad más justa, ¿no? O un entorno social más seguro, más adecuado. Y si no es desde la preparación y la formación, pues nada más con gritos y con siglas no se va a lograr nada. Entonces, existen los espacios, tenemos acceso hoy en día a muchas cosas que en tiempos pasados no existían. Bueno, no se podía, sí existían, pero no se podía, pero debemos de tener la preparación y la formación adecuada para entrar en esos espacios y para incidir de una manera positiva con los aportes, de una manera, yo decía, con una presencia activa dentro de la sociedad que genere cambios en bien de todos los individuos, no solo de las mujeres. Y desgraciadamente, pues existen esas oportunidades y no se puede acceder porque no existe la preparación adecuada. Entonces, si estamos hablando de una lucha por derechos, por igualdad, que sea para todos y que sea desde la formación, desde la educación, desde fomentar desde pequeños la formación y los accesos, tanto para niños y niñas, no solamente para ellas. Desde ahí es de donde se va a ir construyendo pues una nueva realidad y una nueva forma de ver las cosas, considero. Siempre es importante entender que vamos naturalizando las cosas. Y cuando empecemos a ver mujeres llenas de una capacidad competitiva, pues vamos a creer o vamos a entender que es natural que las mujeres compitan. Por ejemplo, en nuestro caso, que tú y yo hemos trabajado en muchas cosas, a mí no me importa que ustedes, tú lo sabes, a mí me, si debo de atacar, como yo siempre digo, yo soy muy duro con las ideas y blando con las personas. Si tengo que atacar algún argumento de lo que tú haces, yo lo voy a hacer sin piedad. Ah, sí, yo creo que, por supuesto, te voy a tratar de estructurarlo, pero te voy a atacar tal cual como ataco a cualquier hombre, en el sentido argumentativamente. Estoy hablando de los conceptos, en el caso del área de la salud mental voy a hacer la crítica, pero el problema está en que tú has buscado ser competente para poder estar compitiendo en el área donde estamos. Ahora, si no fueses competitivo, pues te vas a ir y desafortunadamente, y es algo muy biológico, ¿no? A la sociedad no le importa, eh, perdón, a la sociedad no, a la biología no le importa que tú tengas estos derechos, sino de qué tan competente sos para poder formar parte de los procesos. Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo de que es que vamos a ser honestos, biológicamente no somos iguales. Y ese es el gran conflicto. Una cosa es equidad o igualdad jurídica y otra cosa es creer que somos iguales, porque es que tenemos capacidades distintas a nivel físico, no intelectualmente. Ahí hay otra cosa. Pero tenemos que entender que el contexto social de la mujer sí limita con la parte cognitiva. El hecho de que no haya mujer, bueno, yo te dije a ti que me daba mucha pena porque me evalué y las 6 grandes mujeres que yo admiro en la neurociencia son mujeres blancas. ¿Y por qué será? Porque es que casualmente la mujer negra ha tenido una dificultad enorme para poder acceder al conocimiento superior y para poder hacer eh, divulgación. Y bueno, tú que has vivido en carne propia esa discriminación silenciosa de género dentro del área de la salud mental.
porque casualmente los que hemos estado hegemónicamente allí en presencia durante los últimos 140 años, en los últimos 80, 90 años, que casualmente la neurociencia como la conocemos fue propuesta, fue prevista por mujeres, que casualmente los hombres empezamos a tomar más participación, pero era porque había más graduados, había más científicos hombres en el momento en que estas mujeres hicieron estos aportes. Y es lo que la gente no entiende. Tenemos que generar un espacio donde las mujeres puedan capacitarse y puedan competir realmente. Y eso va desde fondos de investigación. Cuando, a ver, estadísticamente quiero ver, es que no lo sé, a mí me encanta la probabilidad estadística, pero quisiera ver qué tanta inversión tienen las mujeres en el campo de la investigación. Pues eso es interesante investigarlo, pero es muy, bueno, no es muy visible, entonces quiere decir que puede ser muy baja esa inversión, pero bueno, yo considero que desde la crianza debemos de dejar de utilizar ay, permíteme, esas ideas de los príncipes y las princesas, ¿no? De enseñarle a los niños y a las niñas que son seres humanos reales, ¿no? O sea, que no es, no tratarlas como princesas delicadas, frágiles, sino hacerles sentir que también son ser humano, es un ser humano con todas las capacidades, con todas las cualidades que puede desarrollar y que puede llegar hasta donde se lo proponga. Por ejemplo, mujeres que han sido motivadas, que han sido acompañadas, que han sido guiadas, hoy en día están ocupando lugares en los ámbitos científicos, políticos. Incluso, por ejemplo, ahorita acaba de llegar una chica a la NASA muy joven con un aporte importante. ¿Por qué? Porque le enseñaron a desempeñarse así, que tiene cualidades, que tiene capacidades y que lo puede lograr, pero seguimos educando en esa sintonía de que las niñas son frágiles, que son débiles, que necesitan protección, que necesitan cuidado, y con eso les estamos haciendo un gran daño. Debemos enseñarles a que también pueden explotar todas sus capacidades y darles ese acompañamiento y ese apoyo para que lo puedan lograr. Lo que pasa es que es la perpetuidad descontextualizada de la historia, ¿no? Hubo momentos donde la mujer sí necesitaba la protección. Ah, y eso tenemos que dejar. Es que el problema está, ay, pues madre, no sé si fue Hegel, no quiero decirlo, pero ojalá que la gente escuche esto y vea esto, haga la investigación. El gran, el gran riesgo es juzgar el presente sin el contexto histórico. O sea, cuando tú juzgas de dónde viene todas nuestras... Es que por eso te decía a ti que por ejemplo, ahorita con lo del artículo que estoy haciendo, eh, es muy difícil que muchas personas puedan entender desafortunadamente lo que escribí allí si no tienen una preparación suficiente para entender factores contextuales, factores históricos, que son los factores precedentes, los factores contingentes y específicamente los factores biológicos. Hay que entender que una niña sí debe de tener funcionalmente, fisiológicamente, un desarrollo distinto en el sentido por su morfotipo, por su condición física. Ahora, tenemos que entender que va a llegar un momento donde ella va a tener una autonomía, y es que tenemos que entender que los niños, pero esto pasa en los niños deben de tener unas precauciones en su desarrollo. Bueno, en el caso de las niñas, pues pueden hacer ciertas cosas y también tenemos que individualizar. O sea, yo nunca pude ser un bailarín por más que quisiera, porque no era mi mototipo. Y afortunadamente, pues yo fui instado a hacer deportivamente lo que era, que era la halterofilia y el judo. Y entonces es importante individualizar y por eso tenemos que dejar de decir mujeres como tal, cuando tenemos que empezar es a pensar en cada uno de los individuos que desarrollan. Y el contexto, por lo menos, no sé si es esta misma chica y me da mucha pena, no conozco su historia y su aporte, pero no me sé su nombre y es mexicana, una astronauta que fue con SpaceX. Sin embargo, tienes que entender una cosa, que cuando uno ve el contexto histórico, esa niña fue a Estados Unidos para poder tener
Sus papás se fueron a Estados Unidos y lo dieron todo por el todo para poder apoyar a ese ingeniero, porque es un ingeniero con una maestría en astrofísica, es una mostra, ¿sabes? Yo cuando yo digo eso no es una ofensa, como decir, wow, que es una mujer poderosísima. Ahora quiero que entiendan que un aporte que hace una mujer mexicana, en este momento, en comparación de todos los aportes que han hecho los ingenieros hombres a lo largo de la historia, pues queda minimizado. O sea, tenemos que hoy, 8 de marzo, poner a esta niña a la palestra y visibilizar que una mujer mexicana, porque no es lo mismo una mujer de primer mundo a una mujer que está, que crece, que nace en un país con vías al desarrollo. Es muy distinto. Y ese es el problema con la motivación pendeja y que se aprovecha de este espacio como la conmemoración del mes de la mujer. Entonces, que creen que todas las mujeres parten de la misma condición material. Y es eso lo que tenemos que decir. La garantía es que todo niño goce de condiciones materiales suficientes para desarrollarse, indiferentemente su genética, su, su sexo, Género, pues, su género. su género, pues. Sí, exactamente. Yo creo que desde los patrones y las cadenas se van a ir rompiendo desde esa crianza y desde esa educación y desde esa formación. Por eso decía, ¿no? Dejar de educar de esa manera. Y tienes mucha razón, porque no podemos hablar simplemente de hombres y mujeres y encajonar en este saco los hombres y en este saco las mujeres, porque somos individuos. ¿Y a qué hace alusión individuos? A lo individual, al partir desde el yo. Y desde el yo va a ser desde mis capacidades personales, mis aptitudes, lo que yo tenga de potencial para desarrollar. Por eso lo comentábamos en uno de los diálogos, si el niño va mal en matemáticas, pero es un genio en geografía, en otra área, pues Hágale, entonces hay que desarrollar en donde él tiene más potencial. No lo voy donde es a, capaz, donde es competente. claro, porque de otra manera lo frustras porque no puede enfocarse en lo que realmente tiene la habilidad y entonces lo pones a que a fuerzas te saque un 10 en matemáticas. Y eso no tiene sentido porque todos tenemos habilidades, capacidades diferentes y si apoyamos ese potencial que tienen, es donde entonces lo vamos a hacer destacar en esa habilidad que tiene. Y como individuos, pues va a ser diferente en cada uno. Cada uno va a tener un campo diferente en donde va a destacar si se le apoya entonces. Entonces, desde ahí no es hablar de hombres o mujeres con determinadas habilidades el hombre y con determinadas habilidades la mujer, sino cada uno en lo individual. Hay una cosa que es interesante que lo que dijiste ahorita de hombres o mujeres, y ahorita se ha tomado mucho la estupidez, ¿no? No hay nada más peligroso que una persona llena de certezas que ha leído un solo libro, ¿no? Y en el caso de esta sociedad de consumo del espectáculo, que todo el tiempo está tomando cápsulas de libros porque ni siquiera son capaces de realizar un proceso de literatura adecuado para documentarse, eh, hablan mucho sobre el lenguaje, ¿no? Y tú sabes lo que yo opino sobre que la conciencia es la construcción semántica del lenguaje, eso basado, ojalá fuera en mis conclusiones y mis deducciones, soy de Saussure, hablábamos, bueno, de toda la neurociencia, pues la conciencia usa como un lenguaje, ¿no? Para poder proyectarse y son estas condiciones epistémicas que yo tanto hablo, pero están basadas en el lenguaje, pero chistosamente la lengua latina, especialmente el castellano y el español que hablamos, el plural no es masculino, el plural es neutro. Cuando se comienza en la parte de la filología, y es bueno que la gente entienda de dónde viene cada palabra, normalmente la única excepción que se hizo fue hacia la mujer, esa, el generar un término femenino o una semántica femenina en el latín, solo lo tiene la mujer, los hombres no gozamos del masculino, ¿sabes? La imposición masculina en los verbos, sí, en el axioma como tal de la literatura, es neutra. Entonces no existe casualmente lenguaje masculino como tal. Entonces tenemos que entender que a veces nos apegamos por ignorancia a cosas que no entendemos. Ahora,
sí es importante denominar a la persona como quiera, como se sienta cómoda ser llamada, ¿no? Eso sí es importante. Ahora, no me puede forzar a que lo perciba fuera de, a ver, lo puedo percibir dentro de sus márgenes de derecho sin que invada mi derecho. Ahí es algo muy importante. Y en este caso yo creo que el feminismo está, en el feminismo malentendido que tenemos, no es el 100% de ese feminismo, quiero dejarlo claro, hay gente que está haciendo un trabajo realmente, que es la mayoría, que trabaja en silencio, por cierto, que la otra es la que hace ruido. Tratan de pelear contra el hombre, ¿no? Y no es una pelea contra el hombre masculino, ¿no? No es género, no. La pelea está en conseguir equidad, pero no para los géneros, como lo hablábamos, sino para aquellos que, que cambie esa condición material. Hay una cosa que me aterra saber es que en el mundo se produce alimentos suficientes para abastecer a 13.000 millones de personas y somos 8.000 millones, casi 8.000 millones. Entonces, cómo es posible que haya situación famélica en desnutrición extrema 4.000 millones de personas y que 6.000 millones de personas estén debajo del margen de pobreza? Bueno, debajo del margen de las necesidades, de cubrir las necesidades mínimas. Entonces, el problema ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, no en empezar no en trabajar lo que ya está hecho, ¿sabes? No me acuerdo si fue mi abuelo que me dijo, no se arregla lo que no está dañado. Pues es, Y esto se está transformando en burla, ¿no? En gastos políticos, en generar un gasto tanto de arca pública como de medios, en visibilizar lo que no debe ser visibilizado, que ahí sí es un criterio muy personal, que no es una conclusión pendeja, sino que he tratado de fundamentar. claro, debemos de tomar en cuenta todas todas las condiciones para que esto que está sucediendo hoy en día, pues se desde ahí, ¿no? Y entonces, pues, este día yo lo que había, bueno, publiqué algo ahí al respecto y yo lo que les decía era el día de hoy les exhorto a que investiguemos el origen de esta conmemoración, porque solo desde el conocimiento y teniendo ese contexto histórico es como vamos a darle su real significado y cómo se pueden lograr cosas y avances, no desde la ignorancia y desde publicar una rosa con un mensaje bonito, que pues igual se agradece, pero no porque sea este día, sino eso se puede, como te decía, se puede conmemorar, se puede O sea, festejar cualquier día, ¿cómo, pero cómo se puede creer que algo que debería ser cotidiano sea exacto. tomado como algo extraordinario? ¿Sabes? Eso es lo estúpido. Y Sea, por y eso, otra cosa, saben que no va a resolver nada, que yo pegué una mierda de esas en un post de mi WhatsApp si yo no estoy tratando de actuar en pro y en beneficio de igualdad para la mujer. ¿Sabes? ¿De qué sirve que yo crea que las mujeres se les debe perpetuar la visión doméstica de ellas cuando pongo una cosa de estas aquí? ¿Sabes? Somos muy incongruentes con eso. sí, y el detalle es que se utiliza, ¿no? O sea, lo que da más vergüenza es que se utilice para otros fines y no para el fin de concientizar y hacer visible a la mujer, como tú lo decías, en lo que está logrando, en lo que está aportando, en que tome con responsabilidad y seriamente su papel dentro de la sociedad y lo que puede aportar desde sus capacidades y habilidades, pero desde una formación y una educación adecuada y consciente, sobre todo, no desde pelear, porque, por ejemplo, decían que pelear por la igualdad. Yo no quiero ser igual que un hombre. Y yo no quiero ser igual a otra persona, no solamente igual que un hombre. ¿Por qué? Porque tengo mis características individuales y desde mis características individuales es desde donde voy a aportar algo diferente. Entonces, yo creo que más bien es el educar en esa conciencia de poder incidir con aportes que sean benéficos y desde una
situación desde una posición activa para que todos esos cambios sociales se vayan dando, pero pues juntos de la mano, hombres y mujeres, ir construyendo como individuos que somos y que estamos en esta sociedad, que los beneficios sean para todos, porque solo así se va a poder vivir en una sociedad más justa, más digna. Por ejemplo, la gente no entiende que el tratar de generar una inclinación a que todas las mujeres, por ejemplo, el hecho de que todas las mujeres logren tener todas las condiciones materiales preexistentes, buenas, para poder determinar un éxito en sus vidas, de todos los sentidos, y que los hombres pasen a ser relegados, eso no va a resolver un problema social, ¿sabes? Lo que va a hacer es empeorar, porque casualmente, pese a que parece, la gente cree que los hombres dominan el mundo. No, algunos hombres han dirigido el mundo, pero desafortunadamente aquellos que no hemos estado en ese privilegio máximo, estamos sufriendo, y por eso las estadísticas son tan aterradoras en el índice de criminalidad en el hombre, el índice de ser habitante de calle, de penetración social, de poder adquisitivo. Incluso es casualmente eh, el mayor fenómeno a nivel mundial, a nivel económico, con relación a los aspectos de conductas sociopáticas y delictivas, pues están vinculadas íntimamente al hombre. Y también de reinserción, están también las estadísticas muy bajas para reinsertar socialmente al hombre, pero tiene que ver con este prejuicio que tenemos del hombre también. ¿Sabes? Siempre, yo siento que tenemos que, así como las mujeres quieren conseguir un estado de igualdad y que les permitan participar, pues yo también quisiera exigir hacia el hombre un poco de ternura y compasión. Exactamente. Y es que es como tú dices, es esa parte del feminismo mal entendido, porque efectivamente hay personas que están haciendo una lucha fuerte, una lucha día con día y que están logrando cosas, pero que eso no hace ruido, ¿no? Y también eso debemos de darlo a conocer, porque son aportes y son avances muy importantes. Pero en este sentido de la igualdad o desigualdad, yo creo que debe de ser en general para todos los individuos, porque como bien lo dices, solo algunos hombres están en en esos lugares privilegiados donde están eh, haciendo diferentes cosas, pero hay una cantidad de hombres que está en unas condiciones de desigualdad muy fuertes y también en el campo laboral. También en el campo Mira, laboral son explotados, no solamente las mujeres. hay una cosa que te voy a contar. La anécdota no prueba nada. No quiero que entiendan que lo anecdótico simplemente, aquí en este caso, visibiliza los criterios de esta masa, de esta sociedad masiva de consumo y idiota, ¿no? Lo que pasa con el fútbol femenino, yo no veo fútbol ni masculino ni femenino, soy un ignorante total del fútbol, pero mis hermanos sí son apasionados, ¿no? Y pues mi hermano habla mucho porque está en la parte de rehabilitación física, la parte de entrenamiento físico, y pues es un tipo que tiene muchas mujeres en la parte del entrenamiento, ¿no? Y él hablaba también de la recuperación de las lesiones futbolísticas en la mujer, y yo le digo, bueno, ¿y cómo es eso del fútbol femenil? Me dice, oye, mira, el fútbol femenil está cogiendo fuerza gracias al feminismo, pero es un problema muy grande que estas ligas se sostengan económicamente porque se les está inyectando incluso dinero del fútbol masculino y de las arcas públicas, porque casualmente la mujer no le apasiona ir a ver fútbol. Los hombres sostenemos el fútbol masculino, bueno, yo no, porque los hombres se apasionan por ello, pero entonces las mujeres quieren eh, tener una visibilidad, pero no apoyan los proyectos de arte de las mujeres, la música que va en pro de la igualdad, en el caso de Mercedes Sosa, a todas estas mujeres que han estado, que no vienen haciéndolo desde el 90, Mercedes Sosa, desde el 60 y tanto, ¿sabes? Que estamos hablando de que las mujeres vienen luchando una batalla enorme desde el siglo, desde hace creo que desde los 1600. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que la única forma en que las mujeres
tengan un gran realce, y que se eduquen para apoyar y que tienen que invertir también dinero. Eso es importante, porque los hombres estamos apoyando a otros hombres de divulgación, cosa que me parece sumamente absurda y estúpida. Pero yo sí entiendo de que si existen 10 proyectos, por ejemplo, a mí me enojaría mucho, y quería hacerte esa pregunta también ahorita a ti, a mí me enojaría mucho que a ti te pusieran por encima de mí en un proyecto de investigación cuando mi proyecto tenía una sustentación, incluso podía generar dividendos económicos, porque tenemos que ser honestos de que dentro del campo de la investigación tiene que generar algo. Y vienes tú y pasas por encima de mí y te defecas en mí por el hecho de ser mujer. Entonces, la pregunta más acertada en este momento, porque si yo lo digo en voz alta, dicen que yo soy un misógino, pero ahora la pregunta es, ¿cómo te sientes tú que siendo mujer competitivamente dejen de invertir recursos en ti por el hecho de visibilizar? Por ejemplo, en este caso de esta gente que visibilizaba a todas, y yo te lo dije a ti, me parece ridículo que a todas las metan en la misma caja cuando solamente son dos o tres que realmente tienen que, porque el problema no solamente es que las visibilicen, el problema es que la validan como si fueran figuras realmente aportantes a la sociedad. Entonces, ¿cómo te sientes tú siendo desplazada o invisibilizada por una cantidad de mujeres que no realmente no están aportando absolutamente nada? Pues ya te lo comentaba, creo que No, pues, sí, cuando te hablaba de aquí, de la situación del Congreso, 50 y 50, para mí eso no sería lo correcto, que por ser mujer ya tenga yo el acceso la ley de ventaja. a un cargo público porque soy mujer, porque ahora ya legalmente tiene que ser el 50%. Para mí es que tanto hombres y mujeres tengan una evaluación y sea el individuo más competente el que tenga el acceso a esos cargos públicos, por ejemplo, pero también a todos los proyectos que se puedan desarrollar en diferentes ámbitos, que sea el individuo más capaz para hacerlo, porque no tendría ninguna validez o ningún mérito el que por ser mujer me pusieran sobre ti, que tuvieras más capacidad que yo en algún proyecto o en el desarrollo de cualquier otra actividad, sino que sea la persona que tiene más capacidad, independientemente del género. Para mí eso sería lo mejor, porque es así como vamos a poder ir avanzando más socialmente y en todos los ámbitos y como humanidad, ¿no? Porque si eh, aquí se da mucho, por ejemplo, te decía en México con la corrupción, hay personas que están desarrollando un proyecto que vale muchísimo la pena y viene una persona que está llegada a, por parentesco, qué sé yo, y lo ponen por encima, sea hombre, sea mujer. Y aquel proyecto que valía la pena, pues ya se descarta y ahora se sigue con un proyecto, pues con cierta mediocridad y que no va a cumplir con el objetivo o la expectativa que se tenía. En ese sentido, yo siempre he considerado y he defendido esa parte de que tienen que ser los individuos más capaces, independientemente de que sean hombres o mujeres. Incluso en la parte física lo hemos estado viendo. Hace poco vi una competencia, creo que fue de SWAT, y fueron un equipo muy feminista y realmente ni siquiera pudieron terminar la campaña. Yo entiendo de que hay habilidades donde las mujeres son superiores o que se requiere las habilidades de una mujer por su contextura, por su delicadeza, por otras cosas, cosas que también lo puede hacer un hombre, y también habrá mujeres más capaces, porque en el caso del levantamiento de potencia, yo tuve la suerte, cuando yo competía lo hacía sobre los 100 kilos, yo era, ¿sabes? Era tipo de 124, ahorita peso más incluso, pero yo vi mujeres levantando cosas impresionantes. Ahora, yo entiendo que ellas estaban entrenadas para esto. No estoy diciendo que todas las mujeres tienen que poder, ¿sabes? Que ese es otro problema que también genera más presión sobre la mujer, y sobre todo en la crianza que ya tanto hablamos, que la mujer no puede ser. Incluso yo siento que todos estos posts que hoy vi, que a mí me aterra mirar estados porque siempre encuentro algún idiota que corregir, pero el problema es ese, ¿no? Yo veía, tú puedes, tú eres mujer, tú eres sublime. No, el hecho de que tenga, me voy a decir una mala palabra, pero el hecho de que tenga genitales femeninos
no significa que te hace especial, ¿sabes? Quiero que la gente deje de pensar eso. Te hace especial lo que aportes, lo que hagas. Ahora, probablemente eso es especial para alguien individualmente, pero que te lo diga en silencio. No uses el 8 de marzo para opacar una cosa que tiene un valor contextual tan importante como es la lucha por la igualdad, por la justicia. Especialmente yo creo que más que la lucha, el mes de marzo femenino no es sino una lucha por una igualdad general. Y creo que las mujeres, si tuviéramos la probabilidad de hablar con estas mujeres que han pagado con carne y sangre, el hecho de que ahora tengamos estos derechos, de que haya esa libertad, eh, te aseguro que nos dirían que eso es lo que buscan, ¿no? La igualdad social para todos, no para las mujeres. En aquel momento se tenía que pedir por las mujeres, por eso es tan importante ubicarse en el contexto histórico. Exactamente, y desde el entender bien las situaciones, porque si no, nunca va a haber esa igualdad porque queremos estar por encima, ¿no? Entonces ahora ya logramos eso y ahora los hombres quedan desplazados o a qué se va a llegar con toda esta lucha malentendida, sino como lo dices, que sea en justicia, pero en esa igualdad como individuos. Ahorita que decías de las competencias, si hablamos desde las capacidades individuales físicas de cada quien, habrá hombres que tampoco vayan a poder desarrollarse físicamente como para estar en ese tipo de deportes que implican fuerza, corpulencia, diversas características, ¿no? No solamente que una mujer lo pueda o no lo pueda hacer, lo puede hacer porque puede tener las capacidades o las características físicas para lograrlo y desarrollarlas, estar entrenada para eso. Pero así, Claro. por ejemplo, Soraya Jiménez, que era una mujer muy fuerte y que logró también grandes cosas en su deporte, te aseguro que hay una cantidad de hombres muy grande que no van a poder llegar a desarrollar lo que ella desarrolló. Pero Y, pagó un precio. El problema está en que nadie entiende, pero bueno, la vida de un atleta de competencia tiene un precio. Son las claro, lesiones y ella pues sufrió casualmente consecuencias de la manera en que nos entrenan, que a veces también fue de una manera muy ignorante, que aprendemos con los errores. sí. Sí, pero yo creo que todo se puede desarrollar o sea, tú puedes tener acceso a diferentes disciplinas, tanto físicas como intelectuales, de acuerdo a tus capacidades, como individuo, no como hombre o como mujer. Eso es lo que yo creo que se tiene que dejar claro, de que puedes tener acceso a diferentes cosas, pero de acuerdo a tus características y de acuerdo también a lo que tú quieres, de acuerdo a lo que tú quieres desarrollar, no Pero solamente. también tener en cuenta el por qué se establecen ciertas situaciones. Por ejemplo, en la parte deportiva del fair play, se establece que los hombres no compitan con las mujeres por unas razones. Es decir, pusieron una prueba y la mujer más rápida está por debajo casi 270 de los hombres que compiten. Entonces, ¿cómo vamos a poder medir realmente el valor de una mujer a nivel de la velocidad si la ponemos a competir con hombres que lo que van a hacer es invisibilizar? Entonces, en vez de buscar estúpidamente luchar por algo que no tiene que ser luchado, entiendan los contextos. Y eso es importante. Yo tanto hablo de esa parte epistemológica y contextual porque es importante. El problema está en que la gente habla sin tener contexto, sin tener vamos a explicar, vivimos, toda esta gente que está utilizando este día como una festividad, son gente con mucha forma y poco fondo. Y eso es lo que pasa, vivimos en una sociedad de superficialidad sin fondo. Y ya por eso nuestros videos no tienen casi visibilidad, porque nosotros no estamos entreteniendo a nadie. Ese es el problema. Y bueno, ojalá que llegue, por lo menos yo sé que este video no es para todos, sino para los profesionales de la salud mental, los divulgadores que están a nuestra paz, que se van a meter a ver esto y que se eduquen, porque casualmente la mayoría de estos tipos, psicólogos y psicólogos, están perpetuando la desdivulgación, sí, el desvirtuar, el deformar, el desdibujar esta conmemoración, pero lo hacen desde su ignorancia.
Y eso es importante dejarlo claro. Bueno, pues eh, aunque sean pocas personas, pero es importante porque son las personas que vayan a incidir en que estos cambios se vayan generando. Y es poco a poco. No nos va a tocar. Es Lo uno a más la vez, seguro, ¿no? lo más seguro es que no nos va a tocar verlo, pero pues de todos Pero modos no es nos... que haber sido parte, bueno, lo que te iba a decir, sí es una cuestión de competencia, pero una competencia entre nosotros. Es una competencia para eh, divulgar, para conseguir aquellos espacios justos, ¿no? Sí es una competencia, pero es una competencia juntos. Claro que sí, eso es lo más Algo importante. más, Pues nada más deja claro que no es esa competencia, sino es juntos construyendo para generar una sociedad más justa y con mejores oportunidades para todos los individuos. Y de que nuevo, todos, sí, adelante. que todos tengan ese acceso material, ¿no? Esas condiciones materiales, que les permitan participar y que antes de hacer un juicio, contexto y entender que no todos partimos de la misma condición material. Eso es importante. Claro que sí. Y que las ideas de todos es, los aportes a ideas es lo que enriquece. En la diversidad está la riqueza y por eso como individuos cada uno debemos desarrollarnos en lo individual. A- Aunque haya ideas que no se deban respetar. Ah, no, ¿Sabe? claro. Hay gente que se le respeta su opinión, pero no necesariamente se tiene que transformar en un criterio de aceptación. Y hay gente, como hay mucha gente que tiene derecho a tener su opinión, pero hay una muy amplia distancia entre una opinión en voz alta y una opinión personal. Claro Y en que el sí. caso de aquellos que jugamos a ser divulgadores, tenemos que tener una responsabilidad en cada vez que abrimos nuestro hocico para decir casualmente, estructuradamente las cosas. Esa es mi invitación. De verdad te agradezco por regalarme este espacio y pues tú sabes que estoy muy inquieto por lo que estaba pasando y creo que era la única manera de poder como hacer algo, ¿no? Y que probablemente no sea mucho, pero en la suma de todo vamos a encontrar e inclinar la balanza y vamos a reafirmar a esa gente que está luchando silenciosamente y que lo está haciendo muy bien. El aplauso para ellos y la visibilidad para ellos, o Claro para que sí. ellos. Sí, pues te agradezco mucho y pues terminar con lo que ya les había comentado, exhortarles a ver el origen para poder entonces entenderlo claramente y dejar de utilizarlo, porque si es lo que enoja o es lo que no está bien, el utilizarlo de una manera que lo minimizamos o lo hacemos corriente y la verdad que no debe de ser así porque es algo de, de tener de recordar en su justo valor para de esas mujeres que entregaron su vida, pues honrarlas hoy en día, ¿de qué manera? Formándonos, educándonos y para desde esa formación poder aportar realmente cosas valiosas a la sociedad, en general como Y individuos. disfrutar de esos derechos que nos alcanzaron, que nos dieron. Claro, disfrutarlos, pero antes que disfrutarlos, reconocerlos. Gracias. Y que casualmente, como lo que tú decías, ¿no? Si no tienes la capacidad para entender qué goza de esos derechos, los va a perder. Sabes que los derechos se practican y eso es bastante interesante. Creo que es un tema muy largo y de verdad, pues, gracias. Lo seguiremos otro día. Gracias.